En la abarrotada estación central, James Foster se encontró bloqueado por una niña joven con muletas. Con prisa por llegar a su entrevista y sin paciencia, la empujó deliberadamente, haciéndola caer al suelo. Se alejó sin mirar atrás, sin darse cuenta del distinguido hombre que bebía su café matutino y observaba cómo se desarrollaba la escena. El bullicio matutino en la estación central era un caos absoluto. Cientos de viajeros se empujaban unos a otros a través del espacio reducido, cada uno enfocado únicamente en su propio destino. En este mar de desconocidos sin rostro, James Foster consultaba su reloj por quinta vez en 5 minutos. Su corazón se hundió al ver la hora. Solo 20 minutos hasta su entrevista en Meridian Technologies, la oportunidad que había estado esperando. El puesto prometía un excelente salario, beneficios y, lo más importante, la oportunidad de finalmente encaminar su carrera. Pero el tren estaba retrasado y ahora todo por lo que había trabajado pendía de un hilo. En ese momento, el sistema de megafonía crujió, informando a los pasajeros de otro retraso más. James maldijo en voz baja y decidió abrirse paso hacia un andén diferente donde otro tren podría acercarlo a su destino. El tiempo se agotaba y la desesperación alimentaba sus movimientos mientras comenzaba a abrirse paso entre la densa multitud. Justo cuando James divisó un claro adelante, su camino quedó bloqueado. Una niña joven, de no más de 11 años, luchaba por moverse en la concurrida estación. Llevaba aparatos ortopédicos en su pierna derecha y se movía dolorosamente despacio con sus muletas. El estrecho pasaje hacia el andén hacía imposible que James simplemente la rodeara. James miró su reloj nuevamente. 17 minutos. Su futuro se escapaba con cada segundo que pasaba. Se adelantó, con voz afilada por la impaciencia. Le dijo a la niña que se apartara. Ella lo escuchó e intentó obedecer, tratando de pegarse a la pared para crear espacio. Pero mientras se movía, una de sus muletas se enganchó en el bolso de un viajero que pasaba, haciéndola tambalearse peligrosamente. En lugar de esperar esos pocos segundos extra, James sintió que algo se rompía dentro de él. Toda la presión, toda la ansiedad por esta entrevista salió a la superficie. Con deliberada fuerza, la empujó al pasar, su hombro golpeando el costado de ella. El impacto no fue particularmente fuerte, pero para alguien ya inestable con muletas, fue suficiente. La niña perdió completamente el equilibrio y cayó al suelo. Sus muletas repiquetearon ruidosamente contra el suelo de la estación, un sonido que momentáneamente se elevó por encima del ruido de la multitud. Un grito de dolor resonó por la estación cuando aterrizó torpemente sobre su pierna con aparatos. James apenas disminuyó su paso. Sin mirar atrás, levantó la mano en un gesto de disculpa y continuó moviéndose. En su mente ya había justificado sus acciones. Tenía una entrevista importante, un futuro que asegurar. La gente continuaba como si la niña no estuviera allí, y su caída y grito de dolor no importaran. Un hombre bien vestido de unos 50 años estaba sentado en una esquina, bebiendo su café matutino y leyendo su periódico, y vio lo que sucedió, pero a diferencia de los demás, tomó acción. El hombre inmediatamente dejó su café y periódico en un saliente cercano. Sin dudarlo, se dirigió hacia la niña caída, mientras James desaparecía entre la multitud. Se arrodilló cerca de la niña. La ayudó a sentarse, comprobando que sus aparatos no se hubieran dañado con la caída. El rostro de la niña estaba enrojecido por la vergüenza y el dolor. Intentó contener sus lágrimas, pero no pudo evitar que corrieran por su cara. Le dijo al hombre, entre sollozos, que iba a perder su tren. El hombre
Le aseguró que algunas cosas eran más importantes que coger un tren. Él también perdería el suyo, pero eso no importaba ahora. Lo que importaba era asegurarse de que ella estuviera bien. Con movimientos suaves, ayudó a la niña a llegar a un banco cercano, lejos de las multitudes apresuradas. Examinó su pierna con más cuidado y la ayudó a llegar a su destino. Mientras tanto, James había llegado a su entrevista justo a tiempo. La pequeña voz de la conciencia, que había surgido brevemente, fue rápidamente silenciada al estrechar la mano del gerente de recursos humanos. Durante toda la entrevista, James fue el encanto personificado. Sus respuestas fueron pulidas, su currículum impresionante y su comportamiento confiado sin ser arrogante. El viernes por la tarde, James recibió el correo electrónico que había estado esperando. Una carta de oferta para el puesto de servicio al cliente en Meridian Technologies. El salario era incluso mejor de lo anunciado y comenzaría el lunes. Finalmente, las cosas parecían mejorar. Llegó el lunes por la mañana y James entró en el elegante y moderno vestíbulo de Meridian Technologies, sintiéndose como un hombre nuevo. Fue escoltado a su departamento, le mostraron su espacio de trabajo y lo presentaron a algunos miembros del equipo. Mientras James se instalaba en su nuevo escritorio, organizando sus pertenencias, una voz cálida lo saludó desde atrás. James se giró para encontrar a un hombre bien vestido extendiendo su mano. El hombre se presentó como Norman Chambers, el CEO de Meridian Technologies, explicando que le gustaba dar personalmente la bienvenida a los nuevos miembros del equipo a la empresa. James casi saltó de su silla de emoción. Estrechó la mano de Norman con entusiasmo, expresando su gratitud por la oportunidad de trabajar en una empresa tan prestigiosa. Norman asintió, con una sonrisa agradable en su rostro. Le preguntó a James por qué creía que había sido seleccionado para este puesto entre docenas de candidatos cualificados. Con confianza fluyendo a través de él, James citó sus cualificaciones y pasión por el servicio al cliente como los factores decisivos. Norman entonces preguntó qué cualidades creía James que hacían a un excelente representante de servicio al cliente. James no dudó en enumerarlas: habilidades de comunicación, conocimiento del producto, paciencia, empatía y capacidad para resolver problemas. La expresión del CEO siguió siendo amistosa mientras preguntaba si James creía poseer todas estas cualidades. James le aseguró que estas cualidades estaban en el núcleo de su identidad profesional. Cuando James terminó de hablar, notó que algo cambió en la expresión de Norman. La sonrisa permanecía, pero sus ojos adoptaron una mirada más seria. James sintió un repentino escalofrío, aunque no podía explicar por qué. Norman habló de nuevo, su voz todavía agradable, pero con un nuevo peso. Mencionó que había estado en la estación central el martes anterior por la mañana. Había visto a una joven con muletas luchando por caminar entre la multitud. Una sensación de temor comenzó a invadir a James mientras registraba las palabras. Su mente volvió a esa mañana, a la niña que había empujado a un lado en su prisa. Norman continuó, su voz volviéndose más firme. También había visto a un hombre con un traje muy parecido al que James llevaba ahora empujar a esa niña al suelo y alejarse sin detenerse a ayudar. Ese hombre, dijo Norman, era James. El color desapareció del rostro de James cuando la realización lo golpeó. El hombre bien vestido en la estación, el testigo de su momento de crueldad, había sido Norman Chambers, CEO de Meridian Technologies. James abrió la boca para hablar, para explicar, para defenderse, pero no encontró palabras. ¿Qué podía decir? La verdad era clara e innegable.
La expresión de Norman ahora era severa, mientras se erguía en toda su estatura. Explicó que Meridian Technologies valoraba la integridad, la empatía y la paciencia por encima de todo, especialmente en su departamento de servicio al cliente. La empresa no necesitaría los servicios de James después de todo. Mientras Norman pronunciaba sus últimas palabras, parecían resonar en la mente de James. Nunca se sabe quién está observando, señor Foster. James permaneció sentado, inmóvil, en el escritorio que había sido suyo durante menos de una hora, viendo cómo Norman se alejaba. En ese momento, el peso de sus acciones finalmente lo alcanzó. No se trataba solo de perder esta oportunidad de trabajo. Se trataba de la persona que había elegido ser cuando pensaba que nadie importante estaba mirando. Mientras James recogía sus pocas pertenencias, no podía evitar preguntarse cómo habrían sido las cosas si se hubiera detenido en ayudar a esa niña en lugar de empujarla. ¿Cuántas veces en la vida nuestro verdadero carácter se revela en momentos que creemos que no importan? ¿Y tú? ¿Qué harías si pensaras que nadie está observando tus acciones?